Bueno, el día de hoy nos encontramos con la gran Mónica Ojeda, aquí presente en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Bienvenida a México, bienvenida a Monterrey. ¿Cómo estás, Moni? Muchas gracias, contenta de estar acá. Excelente, qué bueno tenerte por aquí. Para mí es un placer y un honor entrevistarte el día de hoy. Es una oportunidad que no me tenía que perder. Como te comentaba ahorita detrás de cámaras, tus libros me han impactado mucho de manera positiva. Entonces, hoy presentas Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, en la Feria Internacional del Libro. Cuéntanos, ¿de qué va la historia? Pues mira, es una novela que empieza con dos amigas, Noa y Nicole, que viven en una ciudad tomada por las narcobandas, por la violencia. También vienen de hogares desestructurados, solo se tienen la una a la otra, digamos que encuentran refugio en su amistad. Y deciden, acaban de cumplir 18 años y deciden que se van a ir a un festival de música experimental en las faldas de un volcán en los Andes. Se salen de la costa hacia los Andes para ratificar la vida por encima de la muerte, bailar, escuchar música y pasársela bien. Pero una vez que están allí, muy pronto, Noah le confiesa a su amiga Nicole que no solamente ha subido allá a pasársela bien, sino que va en busca de su padre, el padre que la abandonó cuando ella tenía 8 años. Y así empieza, digamos, la trama de la novela. Oye, sí, es una novela que a mí en lo personal me impactó mucho porque no, es una novela coral, tenemos varias voces, vamos conociendo poco a poco más personajes, pero ¿qué te lleva a crear una historia basada en un festival de música y de chamanería? Sí, yo creo que estaba un poco inspirada en muchas cosas, pero digamos que las principales fueron un festival que se hizo en Ecuador en el año 1999, es un festival que se hizo en el cráter de un volcán. Obviamente yo estaba muy chica, no fui a ese festival, tenía 11 años cuando se hizo, ya imagínate que mis padres me hubieran llevado, ojalá, pero ese festival estuvo súper bien porque fue Soda Stereo, grupos de ese calibre, ¿no? Y me encantaba que fuera un festival que se hiciera en el cráter de un volcán. Y fue ahí que tuve la idea de que el festival Ruido Solar, que es el festival de la novela, se hiciera en las faldas de un volcán, en las faldas del Chimborazo, que es el volcán más alto de Ecuador, el nevado, más bello también, en mi opinión. Sí. Y sí, es hermoso. Y luego también otra cosa que me inspiró mucho fue gustos musicales, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan los Jaivas, que son ese grupo de rock progresivo chileno andino, que mezclaban mucho guitarras eléctricas con quenas, zampoñas, instrumentos andinos, precolombinos, o sea, como muy bellos. Y hacían una música muy hermosa. Y tocaban además en lugares bastante inhóspitos para tocar, o sea, quiero decir que llevaron su música a la Antártida y tocaban así con el piano de cola ahí en medio del hielo, luego también tocaron en las ruinas del Machu Picchu. Entonces el festival de Burning Man también, que es este festival que se hace en el desierto y que tiene algo folk súper fuerte, también me inspiró. Y entonces, digamos que todas estas cosas fueron claves para que yo empezara a trabajar la idea de este festival donde van estas chicas en los Andes y de cierta manera a través de la música están conectando con su pasado. Por eso es un festival retrofuturista también, ¿no? Sí, aparte es por parte de la música y entra el tema de la chamanería. También es un tema muy complejo que siento que en la novela lo narras muy bien y se entiende la esencia, ¿no? Sí, totalmente. Cuéntanos un poquito de tus conocimientos en la chamanería para este libro. Sí, bueno, por ejemplo, yo quise trabajar con el tema de los yachos andinos, que son los chamanes andinos. Son como estos grandes especie de médicos, curanderos, sacerdotes, poetas, músicos de las comunidades, es decir, hacen muchas cosas. Y algo que me parecía interesante, por ejemplo, de trabajar en el festival, era el hecho de que para muchas culturas chamánicas, no solamente para la andina, que era la que más me preocupaba, pero en realidad pasa en muchas culturas que tienen chamanes, la música está vinculada a una experiencia sagrada, extática, pero que también tiene que ver con la sanación, ¿no? Si uno piensa en los cantos ícaros amazónicos, por ejemplo, que son cantos directamente para sanar tu cuerpo, y que la gente puede pensar, ¿no? Estas cosas son como demasiado etéreas, falsas, pero en realidad no tienen una fuente falsa. Quiero decir, cualquier persona, por ejemplo, que está tomado por el estrés, se pone una lista de Spotify para relajarse y te relajas, y eso es sanador, por ejemplo. Sí, claro. La música vinculada a una experiencia sanadora es lo que trabajan mucho los chamanes. Y también, como dije, a una experiencia extática, que significa realmente salir de ti, salir de tu cuerpo mentalmente y de repente estar en un lugar de especie de clarividencia
un lugar en donde se ven las cosas con más claridad y retornas a tu cuerpo con ese cuerpo renovado, resensibilizado, etcétera, etcétera. Entonces todo está vinculado a la experiencia del viaje de la música. Eso era lo que me interesaba, ¿no? Cómo la música le puede someter a un cuerpo que está dañado, adolorido, trastocado por la pérdida o con ganas de gozar, con ganas de vivir, y cómo la música te somete a un viaje introspectivo, que es un viaje eminentemente poético y político también. Sí, es un viaje que pasan todos y cada uno de los personajes. Tenemos ahí un personaje que pues está embarazada, ¿no? No voy a entrar en detalles para que lo lean, porque sí, la verdad es una novela que a mí me movió mucho por toda esa retrospectiva en todos los personajes, en cada uno, el camino que se están buscando también ellos mismos, ¿no? En ese viaje al festival, dentro del mismo festival, y me lo podía imaginar claramente, pero sí había partes que me causaban mucho dolor de lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Porque como bien dices, o sea, está situado en un lugar donde está devastado por la violencia, por el narcotráfico. Entonces también yo estaba con las ascuas de, ¿y si el volcán hace erupción? O sea, viví con todo ese estrés, ¿no? Pero es parte de lo bonito que nos deja tu narrativa. Otra pregunta aquí es, ¿tus obras exploran los límites entre el miedo, el poder y la violencia? Porque, bueno, siento que este libro, comparado con los pasados, es el más ligero en cuanto a los temas de violencia. Sí se toca el tema de la violencia, pero, por ejemplo, tenemos Las Voladoras, que me voló la cabeza. Ay, gracias. Lo amé. Entonces, ¿cómo logras equilibrar estos temas sin que ninguno eclipse al otro y haya un balance armónico en temas tan fuertes y que muchas veces los lectores a veces no queremos leer porque al menos aquí en México muchas situaciones son muy similares y nos damos cuenta que no solamente es en México, sino en todo el mundo existe esta violencia, este abuso de poder, este terror de salir a la calle en la noche? ¿Cómo manejas tú ese balance de estos factores en tus novelas? Claro, yo siento que los libros son un espacio privilegiado para pensar la violencia. La violencia es algo que nos da terror, que nos produce terror, que nos da mucho miedo. Además, la violencia genera cuerpos dañados, cuerpos traumatizados. Entonces, es un tema delicado que no es fácil de tratar en todos los espacios, pero justamente en la escritura y en los libros se puede hacer sin que sea agresivo. Con esto quiero decir que se puede hacer plenamente, no quiero decir que tiene que estar disfrazados. Uno puede entrar en el horror dentro de un libro sin disfrazar nada, pero sigue siendo un libro y sigue siendo un artefacto que ha venido a través de una reflexión, ¿no? Tú propones algo horrible porque sabes por qué lo estás proponiendo, claro, y sabes que el libro es algo que si al lector le está trastocando mucho, el lector lo puede cerrar. El libro nunca se impone, ¿no? Es muy amable en ese sentido el libro, ¿no? Entonces yo siempre en mi narrativa siempre he trabajado el tema de la violencia, como tú bien lo has dicho, y en algunos libros lo he trabajado de una manera increíblemente descarnada y en otros menos. Pero siempre me propongo como una perspectiva estética y político-estética sobre las razones por las cuales voy a abordar algo de la manera en la que lo abordo. Y en esta novela, por ejemplo, el fin para mí no era reflejar con pelos y detalles toda esa violencia del narco, sino ponerla en pinceladas. Sí. Irla poniendo en pinceladas porque quería que el centro no fuera la violencia del narco, sino estos cuerpos, estos jóvenes y también este adulto, Ernesto, el padre de Noah, que han sido dañados por esa violencia. Entonces, mi foco no era la violencia del narco, sino qué pasa con estos cuerpos atemorizados, dañados, que tienen miedo de habitar el mundo, que a lo mejor no tienen ni siquiera una perspectiva de imaginación futura, porque la violencia del narco no te pone el futuro por delante, sino que te restringe la libertad de la imaginación también. ¿Qué pasa con ellos? Y entonces quería que ellos fueran el centro, pero no quería tampoco obviar ese horror. Entonces fue mi técnica ponerlo a ratos, a pinceladas, ir contando lo que está pasando con estos personajes que se han ido a la montaña a escuchar música, ¿no? Claro, y justo es esa parte que mencionas de cómo el miedo genera todo este trauma, de cómo ya
no piensas a futuro porque ya no sabes si va a haber un futuro, ¿no? Es impresionante. ¿Cómo ves tú la relación entre el horror literario y la realidad cotidiana en base a los lugares que has estado, en los diferentes lugares que has estado? Yo siento que a mí como narradora al menos me interesa mucho más la experiencia del miedo, como tú dices, cotidiano, o el miedo que podemos encontrar dentro de nuestras casas, el miedo a la violencia doméstica, la violencia de género, el miedo a que alguien que tú amas te haga daño, y creo que eso es lo que aparece en todos mis libros en general, más que el monstruo o el fantasma, es más esta idea de que del terror a la conciencia plena de que somos frágiles. Y que esa fragilidad nos pone en un lugar de extrema vulnerabilidad y que somos especialmente vulnerables con la gente a la que amamos y que paradójicamente es en esos ambientes en donde se producen muchos espacios de violencia. Y eso es lo que a mí me ha preocupado narrativamente, históricamente, ¿no? Entonces, yo siempre he trabajado desde ahí, ¿no? Desde esas violencias de la, entre comillas, intimidad. Y recién, digamos, en Chamanes he trabajado una violencia que es social y colectiva, mucho más grande, pero la he trabajado también desde la intimidad, porque lo importante en la novela son estos personajes que han perdido a sus mejores amigos, a padres, a hermanas, que las protagonistas se hicieron amigas encontrando un cadáver en su barrio. O sea, ese terror cotidiano, pero también íntimo en la necesidad de me tengo que anclar a esta amistad porque no puede ser que todo lo que haya en mi vida sea la muerte, tengo que encontrar la vida en los afectos. Ese es el miedo que yo trabajo y es el miedo que me interesa, y no es un miedo, como digo, tan ligado necesariamente al horror digamos, de la imaginación pura, sino a ese horror de la conciencia de que somos perecibles. Sí, aparte es un horror que es muy, muy real, lamentablemente. O sea, como te comentaba, son situaciones que pasan en México, en cualquier parte del mundo, esa violencia que por ahí escuchaba que alguien decía que todos somos violentos, solamente que algunos lo contenemos, otros lamentablemente no. Entonces sí, es como una bomba de tiempo, ¿no? Depende mucho las situaciones. Por ejemplo, las víctimas de bullying, que en el momento en que ellos se proyectan y dicen, oye, ya basta, ¿no? Es que resultan ser más violentos que su violentador. Entonces sí, yo creo que en realidad la violencia es algo que nos habita. Todos somos capaces de cometer actos violentos, todos somos capaces de ser crueles, es verdad eso. Y lo interesante es que mientras más consciente seas de esa capacidad de crueldad, de esa capacidad de violencia, mejor la vas a poder controlar, ¿no? Claro. Creo que la gente más violenta y más cruel es la gente precisamente que piensa que no lo es. Sí, entonces ahí se da esa contradicción. Y dentro de los temas de la narrativa, actualmente y afortunadamente las voces femeninas se han escuchado más que antes, ya no han sido eclipsadas por un boom latinoamericano que era de varones. Ahora, si tú tuvieras la oportunidad de llamar a esta corriente literaria de femenina, de las femeninas que escriben y que sus voces son escuchadas, ¿cómo le pondrías? ¿Qué título le pondrías? Pues me estás pidiendo un imposible. Yo soy muy mala titulando, o sea, me tardo años en ponerle el título a un libro. Ahora no te voy a poder decir un título, no, porque soy muy mala, no se me ocurre enseguida. Soy muy mala. Pero sí que quiero decir que con lo que tú comentas, justamente es algo muy bonito el hecho de que haya cambiado la recepción, y eso me parece importante decirlo. Es la recepción la que ha cambiado. Siempre ha habido en nuestro continente en general, siempre escritoras tremendas, buenísimas. La cosa es que la recepción era distinta. Había mucha más reticencia a leer los trabajos que escribía una autora mujer. Entonces ahora no estamos en ese momento, y es a eso a lo que yo creo que ha cambiado y que está fomentando que cada vez más leamos autoras. Creo que es un cambio político gestado también por movimientos feministas. Es el propio feminismo el que también ha cuestionado el canon literario, el que ha generado también una perspectiva distinta. Pero eso, o sea, aquí mismo en México, ¿no? Siempre han tenido Amparo Dávila, Inés Arredondo, han tenido Elena Garro, han tenido grandes autoras, y sin embargo, en sus épocas era mucho más difícil porque la recepción era distinta. Sí, claro, y habían sido
eclipsadas de una u otra manera, Elena Garro por Octavio Paz. Entonces sí, es un tema muy importante. Yo justo ahorita que estaba, hace rato estaba platicando con Jazmina Barrera, que te va a presentar. Me encanta, no me voy a perder esa presentación. Dos grandes mujeres hablando juntas, me encanta. Le comentaba que haciendo una retrospectiva de todo lo que hemos leído, últimamente me he enfocado más en mujeres y me encanta porque todas y cada una de ustedes tienen una propuesta diferente, muy particular, y sobre todo se nota esa diferencia de género y de estilo de cada una, y me encanta que se dé esa diversidad. Tus libros aquí lamentablemente no son muy fáciles de conseguir, esperemos que próximamente sean más accesibles, pero por ejemplo hace unos días estaba escuchando Nefando, me pareció una novela tremenda, muy cruda, pero no tan apartada de la realidad. Es lo que me gusta de tu pluma. Yo sé que hay personas que no van a tolerar eso porque la escritura, pues los libros no son para todos. Para mí tus libros sí son, y te los agradezco de todo corazón, gracias. porque no son libros que no te dejan indiferente. O sea, te generan ese sentimiento, ese dolor de tripas de que dices, ¿por qué escribe esto? ¿Por qué está pasando esto? Pero es algo que pasa y que no muchos se atreven a escribir. Y tú lo has hecho. ¿Y cómo te ha tratado los lectores con estos temas tan crudos, tan necesarios de escribir, de proyectar? Pues mis lectores siempre han sido increíblemente generosos. Yo he tenido mucha suerte, yo creo que con la acogida de mis libros siempre ha sido muy buena, y ciertamente siempre ha excedido mis expectativas, que no eran muy altas nunca. Yo vengo de un país en donde no hay una industria literaria. Yo crecí viendo escritoras y escritores que yo admiraba, que no agotaban ni siquiera la primera edición de sus ejemplares, que además era de 300 ejemplares apenas en Ecuador, cortita. Entonces, no tuve grandes expectativas nunca cuando yo decidí que me iba a dedicar a la escritura. Todo ha excedido mis expectativas, y yo encuentro que la gente que se queda conmigo es gente que efectivamente no tiene miedo a explorar temas tabús, porque yo trabajo mucho eso, no tiene miedo a eso, y es gente curiosa con las posibilidades de forma y de formato de un libro. Y es gente que es muy poco conservadora, porque mis libros es verdad que a lo mejor no responden ni a estructuras ni a temas conservadores o preceptivos de la novela, ¿no? Uh-huh. Entonces veo que hay ese eclecticismo en mis lectores, que es algo que me gusta. Son los que terminan leyéndome y se quedan, así que estoy agradecida. Y nos vamos a quedar siempre. Gracias. Ya para cerrar, justo con este tema de tus lectores y de la recepción de los libros, ¿qué opinas sobre esa cultura de cancelación hacia autores, autoras y hacia sus obras, o para una obra en particular? ¿Qué opina Mónica Ojeda sobre este tema tan actual que se vive en muchas redes sociales? A ver, yo creo que sin duda alguna, si algún autor o alguna autora han hecho algo y dañado a alguien, esa persona o esas personas tienen todo el derecho a salir a enunciar públicamente que han sido agredidos y que deben alzar la voz, y sobre todo nosotros debemos apoyarles. Eso sin duda, porque los espacios de cultura no son espacios que están exentos de violencia, lamentablemente pasa muchísimo. Ahora esto es una cosa, otra cosa es para mí los libros. Para mí los libros, cuando son excelentes, cuando son muy buenos, ya ni siquiera le pertenecen a la autora o al autor, ¿no? Cristina Rivera Garza habla mucho del tema de que la letra y lo que hablamos y lo que escribimos no nos pertenece solo a nosotros, les pertenece a una comunidad, porque hablamos por la comunidad, por la tradición, por un montón de cosas. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, un poema excelente, maravilloso de Pablo Neruda, sé que es un violador, y Pablo Neruda lo tengo tachado de mi lista, pero su poesía no, porque ya ni siquiera me parece que le pertenece a él únicamente. Yo siento que ya este es un territorio que también me pertenece a mí. Entonces creo que eso pasa con los buenos libros, que exceden, superan, y a veces hasta dejan muy atrás a sus autores, que a veces no están a la altura de sus libros, ¿no? Sí, justo, y aparte siento que a veces, justo por este tema, actualmente se encuentra esta polémica con el autor Neil Gaiman, que
Netflix ya le canceló sus series, Prime creo que también ya lo está haciendo, entonces dices, wow, o sea, si es necesario, no es necesario, cuál es el contexto, y sí hay muchas opiniones divididas, pero me interesaba conocer la tuya, muchas gracias. Gracias. Y bueno, por último, ¿crees que el trauma es un tema del que es difícil escribir sin caer en estereotipos? ¿Y cómo lo vas manejando para dárnoslos en estas joyas? Es verdad lo que dices, es un tema muy difícil. Creo que no hay una fórmula. Precisamente, si seguimos una fórmula, hay más posibilidades de caer en el estereotipo. Creo que lo importante es, si uno va a escribir sobre algún tipo de trauma, es importante que lo conozca, ¿no? No que le haya pasado, pero sí que sepa de qué se está hablando, que lo tenga cerca, que lo haya leído mucho sobre él, que si no le ha pasado, haya escuchado bastante, haya sabido escuchar aquellas personas que sí han pasado por él. Escribir es en gran parte tener una buena escucha, saber escuchar, escuchar e incorporar de verdad, más que saber decir. Y yo diría que es ahí como te puede salir una escritura realmente que trabaje con lo complejo que es un trauma, porque los traumas son complejos y a veces son tan complejos que a veces llegan a zonas éticas borrosas. Trabajar eso literariamente es un reto. Sí, pero ha sido, bueno, en lo personal ha sido muy bien manejado y, insisto, me encantan tus obras. Muchas gracias. Quisiese tener todos los libros físicos tuyos, algún día lo voy a lograr, se va a lograr. Pues bueno, Mónica, por último, ¿algún mensaje que le quieras dar a los lectores que no te conocen, a los que ya te conocen? Ay, sí, pues nada, quiero agradecerles mucho por seguir acercándose a mi escritura, a mis libros, y espero que nos podamos encontrar en algún momento. Yo estoy muy contenta de estar aquí en Monterrey, muy contenta de venir y conocer a mis lectores en distintas geografías, así que nada, cruzo los dedos para que nos podamos ver en algún momento. Esperemos que sí, y pues bueno, muchas gracias a Penguin por la invitación, por tenerte aquí a la feria también. Esperemos que disfrutes mucho Monterrey y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias, nos vemos en la siguiente.